En 2014, la extrema derecha estadounidense fabricó la crisis de los niños y niñas migrantes. La meta era agitar el ambiente político de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos en el 2014. Estos sectores usaron el tema de los niños migrantes para intentar frenar la reforma migratoria que se discutía en el Congreso de ese país y que impulsaba el presidente Obama. Así lo afirma Juan José Gutiérrez, presidente de la Comisión por los Derechos de los Migrantes, desde Los Ángeles. Él fue el invitado en la edición 32 de Caribe Nuestro. La entrevista se divulgó el 21 de julio de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En las últimas semanas los medios de comunicación han dedicado mucho espacio al tema de los niños y niñas centroamericanos que dejan sus países sin la compañía de adultos para intentar llegar a Estados Unidos. Las cadenas de noticias de Estados Unidos, Vanessa, lo califican como una crisis migratoria. Pero para conocer más sobre este tema, montamos a esta hora en este barco informativo a Juan José Gutiérrez. Él es presidente de la Comisión por los Derechos de los Migrantes desde Los Ángeles, Estados Unidos. Juan José, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Los niños y niñas migrantes no son un fenómeno nuevo. Hay numerosos documentales, incluso la película La Jaula de Oro retrata el drama de los niños y niñas centroamericanos que quieren llegar al suelo estadounidense. Juan José, ¿por qué ahora esta situación es noticia? ¿Realmente aumentó el flujo de niños y niñas? Bueno, definitivamente que el flujo migratorio de niños no acompañados aumentó, ya que en el año fiscal anterior, según cifras del Departamento de Inmigración, no llegaban a 30,000 el total de número de personas, de niños no acompañados que llegaron al país. Y este año, en tan solo 9 meses, ya habían llegado alrededor de 50,000. Creo que ahorita la cifra es 52,000. Pero como este año es un año electoral de medio término, como le llamamos acá en Estados Unidos, en las elecciones de noviembre, pues ya faltarán 2 años para las elecciones para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces ahorita los diferentes bloques políticos, los diferentes bloques de intereses representados en los partidos políticos tradicionales y de mayor fuerza en los Estados Unidos, demócrata y republicano, pues están movilizando a sus bases para poder posicionarse y lograr la mayor cantidad de puestos, número 1, para controlar el Congreso Federal, y número 2, gobernaturas y otras posiciones que les permitan tener mayor fuerza en las elecciones para presidente. Entonces, el Partido Republicano ha escogido convertir lo que en realidad no debería de ser una crisis, porque si sacamos el promedio de cuántos niños estarían entrando por mes en función de 50,000 niños en 9 meses, pues sabemos que estamos hablando de alrededor de unos 6,000 niños por mes. En una nación de 320 millones de habitantes, eso es una cantidad insignificante, ¿verdad? En un país de inmigrantes que recibe tremendos flujos migratorios anualmente, de más de 1 millón de inmigrantes indocumentados, pues 6,000 en proporción al total de los inmigrantes indocumentados, pues es un número verdaderamente pequeño. Entonces, ¿por qué se ha escogido esto para transformársela en una crisis? Bueno, porque se buscan agitar las aguas políticas y de paso la intolerancia y el racismo en contra de los latinos para ganar votos, principalmente por aquellos candidatos que gobiernan o que representan distritos tradicionalmente racistas aquí en Estados Unidos, que no solamente, por cierto, existen en el sur histórico de los Estados Unidos. Como el flujo de niños y niñas ha superado la capacidad del gobierno de Estados Unidos de recibirlos, ellos han comenzado a trasladarlos a otros centros de detención. Hemos leído de episodios de xenofobia contra los niños y niñas migrantes en varias comunidades. Enrique Morones, de la organización Border Angels, habló del caso de la policía de Murrieta, en California, que se opuso a la llegada de niños y niñas migrantes y un pequeño grupo de ciudadanos les gritó insultos racistas y xenófobos. Entonces, Juan José, nosotros queremos consultarte, ¿se han repetido hechos como el de la policía de Murrieta contra los niños y niñas migrantes? Sí se ha dado toda una serie de situaciones
a lo largo y ancho del país, donde los sectores más ultraderechistas del espectro político norteamericano han utilizado el tema de los niños centroamericanos indocumentados que son trasladados a centros de albergues en diferentes comunidades, por ejemplo, como en California, en Murrieta, donde estos grupos no solamente ultraderechistas, sino yo diría racistas y fascistas, ya que representan a toda la gama de organizaciones claramente racistas, no ultraderechistas y por lo tanto fascistas, milicianos, grupos armados, que inclusive son los fundadores de grupos como los Minutemen para suprimir a los indocumentados, ¿no? Pero esto no solamente ocurre en Murrieta, California, que es una comunidad que está como a 1.25 horas de distancia por automóvil de la ciudad de Los Ángeles, California, sino que también ocurre en comunidades como en Arizona, como en Texas, como en Iowa, el estado de Iowa y otras comunidades donde se ha despertado ese sentir racista, intolerante, antilatino, usando como parapeto el que la comunidad norteamericana no se puede permitir ser invadida, y hacen el alegato de que país que no controla sus fronteras, pues ya no es un país, sin tomar en cuenta que aquí de lo que estamos hablando es de niños a los cuales no se les busca dar un trato o una imagen de lo que son niños, sino que se les trata de colocar en la posición de ser invasores y peor que eso, invasores terroristas. Eso es lo que está pasando aquí, por un lado, pero por el otro, hay que también aclarar que muchos elementos de la sociedad, inclusive personalidades de la política, se han manifestado públicamente a favor de proteger los derechos y salvaguardar la integridad física y emocional de estos niños. Y como claro ejemplo quisiera mencionar al alcalde de aquí de Los Ángeles, Eric Garcetti, a la fiscal general del estado de California, es decir, a la jefa de la policía política del estado de California, que es Kamala Harris, una afroamericana que ha convocado a todas las organizaciones que prestamos servicios legales ante los tribunales de justicia de inmigración para que prestemos atención y salvaguardemos los derechos legales de estos niños ante esos tribunales y ante los jueces de inmigración. Y en otras localidades como Nueva York también tenemos entendido que las autoridades se han manifestado a favor de que se les dé albergue y protección a estos niños. O sea que mientras que por un lado tenemos a la ultraderecha, no hay que olvidar que también tenemos a muchos sectores de la sociedad norteamericana que se están movilizando para proteger a estos niños y no permitir que se le dé vuelta a la hoja que venía creando un sentimiento que propiciaba una aprobación de una reforma migratoria y que ahora con esta crisis manufacturada de los niños centroamericanos se busca crear un ambiente de xenofobia antimigrante muy fuerte y que obviamente nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Escuchándote, Juan José, entendemos que el Partido Republicano sigue colocando obstáculos a la reforma migratoria que impulsa el presidente Obama en el Congreso. Pareciera que los republicanos todavía no entendieran el peso del voto latino en las últimas elecciones presidenciales. A tu juicio, Juan José, ¿esta crisis manufacturada, como tú le dices, frenaría esa reforma migratoria? ¿O la posición del Partido Republicano terminará pasándole factura en las próximas elecciones de medio término? Así es. Yo personalmente creo que el Partido Republicano tiene plena conciencia de las consecuencias políticas desastrosas a las que se va a enfrentar toda vez que continúe siendo identificado como un opositor jurado de una reforma migratoria para los más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas en los Estados Unidos y los niños. Lamentablemente ellos, que ya habían anunciado hace aproximadamente 2 años que iban a trabajar para encontrar terreno común que pudieran compartir con demócratas para avanzar en una resolución con reforma migratoria al problema de los indocumentados, dieron marcha atrás. Y la razón por la que dieron marcha atrás es porque muchos de sus miembros
son elementos, son políticos que representan distritos casi en su totalidad anglosajones, ya ancianos, gente con una mentalidad muy retrógrada, y entonces ellos han decidido jugársela, por decirlo de alguna forma, para avanzar sus intereses electorales inmediatos, a sabiendas de que las consecuencias a futuro, repito, serán desastrosas. Todo mundo que se le considera conocedor de la política de los Estados Unidos coincidimos en asumir que la factura política para el Partido Republicano va a ser muy alta en las elecciones del 2016, toda vez que con una política antimigrante no hay posibilidades matemáticas por el peso que continúa cobrando políticamente el voto latino de que los republicanos ganen la Casa Blanca de nuevo. Entonces, ese es el costo político que están arriesgando los republicanos, y con la oferta del presidente Barack Obama, que se ha repetido inclusive este fin de semana, aquí en Los Ángeles, California, se celebró la reunión nacional del Consejo Nacional de la Raza, y el congresista Luis Gutiérrez, demócrata de Chicago, vino y recibió mucha cobertura en los medios de aquí, y recibió una ovación cuando mencionó que el presidente Barack Obama se apresta para, por orden ejecutiva, extenderles derechos de legalidad a buena parte de los 11 o más millones de trabajadores indocumentados. Eso va a hacer que el partido solidifique la simpatía del electorado latino hacia el Partido Demócrata, y hará sumamente difícil, repito, por las razones antes aludidas, a que el Partido Republicano pueda aspirar con seriedad a llevarse la Casa Blanca en el 2016. Juan, ya para terminar, ¿cómo evalúas la posición de los gobiernos centroamericanos ante esta situación? Bueno, la posición de los gobiernos centroamericanos yo la entiendo un tanto ambivalente. No han hablado claro y de forma contundente respecto de que exijan el respeto a los derechos legales y constitucionales que toda persona en Estados Unidos, especialmente los niños, tienen independientemente de su estatus migratorio. Se ha aludido así de forma un tanto inclara al respecto. Quizás eso tenga que ver con el hecho de que el propio mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, de una forma vergonzosa, tampoco ha demandado el respeto a los derechos humanos y legales de los indocumentados, especialmente en esta crisis, los niños, toda vez que se ha comisionado a un SAR de la Secretaría para Asuntos Migratorios allá en México para salvaguardar la frontera sur, es decir, en efecto, transformar al gobierno de una nación soberana como es México en una extensión del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, toda vez que se aprestan a bloquear el ingreso de hermanos centroamericanos, especialmente niños, por la frontera sur. Entonces, si en este caso México asume esa posición vergonzosa y de falta de carácter de nación soberana, imaginémonos cómo está la cuestión en Centroamérica con respecto de gobiernos como el de Honduras, Guatemala y en menor medida El Salvador, que no ha dicho gran cosa hasta ahorita. Muchísimas gracias, Juan José, por estos minutos. Conversábamos con Juan José Gutiérrez, presidente de la Comisión por los Derechos de los Migrantes desde Los Ángeles, Estados Unidos. Con él hablábamos en Caribe Nuestro sobre la situación de los niños y niñas centroamericanas que cruzan la frontera de Estados Unidos sin la compañía de adultos.